con Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista, por supuesto, con nosotros, analista político de fuste de años. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Cajayo? Un placer estar acá. A ver, lo primero que quiera usted decirnos sobre el show mediático que ha significado la juramentación de Trump con los claros y con los oscuros, ¿qué eso ha significado? Bueno, yo no he visto en los años que tengo, muchos ya, una transferencia de mando en Estados Unidos con tanta expectativa mundial. Nunca he visto. Esta ha sido una cosa para mí inédita. Ha habido una expectativa en todo el mundo, en los de izquierda, derecha, los de centro, en Rusia, en Ucrania, en China, en Taiwán, en Gaza, en Israel, en Irán, en fin, en Venezuela, en América Latina. Ha habido mucha expectativa porque es un hombre que ha llegado y que quiere hacer una serie de reformas en Estados Unidos, casi una revolución para ellos, ¿no? Y que ha llegado con algunas ideas interesantes y otras descabelladas también, y que va a polarizar más, a mi modo de ver, el mundo a partir de su llegada, y ha hecho cosas absurdas, por ejemplo, atentar contra la Constitución americana y cambiar un derecho que tiene 200 años, como es el hecho de que si tú naces en Europa de sangre europea, eres europeo, pero si tú naces en Europa de no sangre europea, no eres europeo. Es decir, esto en Estados Unidos era justamente al revés, en América era totalmente al revés. En América tú naces, seas de donde sea, y eres americano rápidamente. O sea, el jus solitis y el jus sanguinis, que son teorías que tienen 200 años o 300 años y que se han aplicado siempre. Esto lo ha querido cambiar por un decreto, digamos, Trump, y hay un juez en Cincinnati, creo, o en Cleveland, que ya lo paró, le dijo que no. Pero en todo caso, este tipo de cosas, este ejemplo, lo que hace recordar es que el señor se las trae y va a hacer muchas cosas. Él no es un liberal, más que todo es un conservador, que es diferente. Él es una persona, Trump, que además es un hombre que ha tenido éxito en la vida, un poco... Bueno, heredó un poco el éxito en la vida, ¿no? Heredó, pero creció el imperio, pero con malas formas y malas mañas, parecería, porque ha tenido una serie de acusaciones, y con una vanidad tremenda, no controlable, y con una soberbia igualmente incontrolable. Entonces todo eso puede hacer que, lejos de buscar la paz en el mundo, busque la guerra. Y decir que vayan todos a Estados Unidos a invertir, que Estados Unidos va a fabricar todo, y yo le pregunto, ¿cómo va a fabricar todo si en Estados Unidos la cosa es muy difícil, es muy cara? Toda la ropa en Estados Unidos que se vende es ropa que viene de fuera, de China, de América Latina, de Vietnam, de Camboya, qué sé yo. O sea, él quiere que todo se fabrique en Estados Unidos, y si lo que no llega, y lo que llega afuera le va a poner arancel. Pero si Estados Unidos es sumamente caro producir. De hecho, ha perdido competitividad de Estados Unidos. Los productos de Estados Unidos hoy día se venden cada día menos. Sí, yo me he puesto a pensar cómo van a hacer para reconstruir Detroit, por ejemplo, que hoy es prácticamente una ex fábrica en ruinas, ¿no? Antiguamente era donde se construían los automóviles. Las fábricas chinas son más grandes que Detroit. La Toyota ha sobrepasado la Ford y la General Motors, por ejemplo. No, y ahora, sin embargo, a ver, entonces ¿cómo lo va a hacer? Yo no sé. O sea, va a tener que romper muchos huevos para hacer una tortilla, y eso va a causar también problemas. Entonces yo creo que Trump puede causar o una tercera guerra mundial o quizás un dominio total de los Estados Unidos, sometiendo a todos alrededor de ellos. Entonces ese es un tema complicado y difícil. A ver, vamos primero por lo que a usted le parece positivo del manifiesto, del discurso que Trump ha hecho el día de su juramentación. A ver, le voy a lanzar algunas ideas. Ayer ha firmado una orden ejecutiva para liberar la información en torno a los asesinatos de John F. Kennedy, de Robert Kennedy y del pastor Luther King. Me parece muy bien. Yo pensé que eso ya estaba liberado, porque ha salido mucha información últimamente. Creo que se ha filtrado más que se ha salido. Así es, pero me parece muy bien. Han pasado, ¿qué? 60 años. Yo creo que en 60 años cualquier cosa se debe saber. Es decir, 10, 20, 30 años, pero ya en 60 me parece que es lógico que se sepa. En buena hora que así sea, y ahí nos enteraremos cómo funciona el imperio por dentro, ¿no? Van a haber personas que van a estar en contra de que eso se libere, seguramente.
Seguramente. O hijos de personas Sí, o claro, descendientes de personas. afectados, hay gente, nietos o hijos, nietos o bisnietos que van a oponerse a que el nombre de sus antepasados figure ahí como encubridor o traidor o asesinato o cómplice, qué sé yo, sí, claro que sí, eso siempre pasa, pero son 60 años, tú no tienes la culpa de lo que ha hecho tu abuelo. A ver, usted es un hombre que viaja mucho, doctor. Quiero preguntarle por cómo lo entiende el americano, porque los sudamericanos, los peruanos, no hemos entendido por qué la gente se paró a aplaudir mucho más, con más efervescencia que en otros momentos de Trump, cuando dijo drill, baby, drill. Es decir, vamos a perforar petróleo porque lo vamos a hacer, porque no nos va a parar nadie. ¿Cómo lo entiende el americano? Entonces Estados Unidos está volviendo al siglo XIX, o sea, el siglo de las materias primas. Ellos creen que con materia prima pueden avanzar mucho más. Claro, ellos tienen el ejemplo de Rusia. Rusia es un país hoy día que no tiene no tiene competitividad como país. Es un país muy rico en recursos naturales y que sobrevive y es una potencia, aunque la guerra está demostrando que no lo es tanto, debido a sus riquezas naturales, petróleo y gas, es cierto. Entonces, pero el resto de la industria rusa, ¿no? En Rusia tú vas y consumes cualquier cosa menos productos rusos, excepto la industria armamentística que se ha demostrado con la guerra de Ucrania que están retrasados, y energética. Pero aparte de eso, Rusia vive esa riqueza y con una Siberia que es muy rica y está despoblada y que la usan para mandar a Navalny ahí a una cárcel. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, él quiere un poco volver a eso. Bueno, me parece que es un error. Los países que han triunfado y que están hoy día como países más desarrollados del mundo no tienen recursos naturales. Estados Unidos sí los tiene, cierto, los ha guardado siempre, prefiero que otros lo usen, porque ellos querían siempre tener una reserva. Hoy día parece que quieren usarla y explotar más. Bueno, en buena hora, pero no creo que eso sea importante para mantener la hegemonía como primera potencia del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para mantener la hegemonía? Bueno, recursos naturales, a mi modo de ver, es una segunda opción. No creo que sea la primera, pero la primera opción es la inteligencia artificial, la tecnología, los avances tecnológicos, científicos, eso, y una industria competitiva. En ese sentido también se ha firmado justamente ayer, una orden ejecutiva para, a ver, no sé si es muy rimbombante el título, es puro gas, el título de la orden ejecutiva firmada, dice más o menos algo así como situar a Estados Unidos a la cabeza del avance de la inteligencia artificial en búsqueda de la AGI, de la inteligencia general artificial. Eso sí los va a ayudar, evidentemente, en eso sí están bien, en tecnología están muy bien, pero también en tecnología están avanzando mucho los chinos y los japoneses, y Europa de alguna manera también, aunque Europa se ha quedado atrasada un poco. Pero la fuerza de Estados Unidos hoy día tiene dos fuerzas fundamentales. Primero, la estabilidad y la democracia, que es, sin ser perfecta, funciona muy bien en Estados Unidos. Los capitales que llegan a Estados Unidos llegan por montón, por seguridad, y la seguridad que le da a Estados Unidos tener el primer ejército del mundo. El más potente. Exacto. Y seguramente el mayor arsenal nuclear también. Así es el sheriff del mundo. Eso le da seguridad. Entonces, ¿todavía lo es, doctor? Yo creo que ¿Todavía con China tan...? Yo creo que sí, todavía sí. Todavía Estados Unidos es la primera potencia del mundo militar, y eso le da un respaldo tremendo a su propia estabilidad y economía. La gente invierte en Estados Unidos. Estados Unidos, tú puedes llevar dinero. Los bancos americanos están llenos de dinero de fuera, más que de dentro. Entonces Estados Unidos no exporta capital, sino importa. Y como tiene una moneda que se ha convertido en la moneda del mundo, pues evidentemente eso también es otra fortaleza, a pesar que esa moneda, a mi modo de ver, no tiene ningún tipo de respaldo. El respaldo de la moneda americana es el ejército americano y la economía americana, pero no son los lingotes de oro que no los tiene. Ok, doctor, quiero preguntarle, okay, ni siquiera quiero entrar en un debate, sino quiero conocer su opinión. Él ha decidido sacar a Estados Unidos, casi sacarlo a la prepo del Acuerdo de París por el tema climático. Entre otras cosas, él ha dicho, oye,
esto del cambio climático que estamos viviendo, ya lo hemos vivido 5 veces en la historia de la Tierra. Incluso una vez cuando ya estábamos los seres humanos por acá. Así que no es necesariamente algo que esté ocurriendo por reacción de las fábricas, de las industrias, etc. Lo que pasa es lo siguiente, que Estados Unidos, como ahora se siente imperio y se siente la primera potencia del mundo, ha querido siempre ser generoso con todos y participar en todo tipo de organizaciones poniendo mucho dinero. Por ejemplo, las Naciones Unidas está en Nueva York, que es Estados Unidos, y gran parte del financiamiento de las Naciones Unidas la hace Estados Unidos. De hecho, el edificio y todo lo que está allí es gran aporte de Estados Unidos. Y Estados Unidos contribuye a las Naciones Unidas, como a la OEA, como a la OMS, a todas en porcentajes mucho mayores que otros países que tienen igual poderío económico. Y eso es lo que se le critica mucho. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Entonces, Trump, con justa razón, que es un hombre de negocios, ha dicho, oye, ¿por qué yo voy a pagar 1.000 millones a la OMS teniendo este ingreso per cápita cuando hay otros países que tienen igual o más y pagan menos proporcionalmente? ¿Por qué? En la OTAN también, la OTAN, en los 60-70% de la OTAN lo financiaba Estados Unidos y lo ponía Estados Unidos con sus armas. Ha dicho Trump, con justa razón, oiga, europeos, Ucrania está en Europa, Rusia está en Europa, está invadiendo Europa. No me pidan a mí que los defienda ustedes porque ustedes no quieren defenderse, defiéndanse también ustedes. Okay, entonces, ¿le parece, está de acuerdo con esa disposición? Y yo creo que hemos ido de un lado al otro. Yo creo que, fíjense en España han estado tumbando, derruyendo, derrumbando represas de agua por el tema del medio ambiente. Represas que se han construido, imagínense usted que la represa de Tinajones se destruya porque atenta contra el medio ambiente. Sería un absurdo. Bueno, eso han hecho en España y están haciendo en algunas partes del mundo. Entonces, lo que están haciendo ahora es que, es decir, señores, el tema es importante, pero no exageremos tampoco. No podemos destruir lo que ya tenemos. Claro, o sea, la perspectiva... Y eso se ha demostrado en la guerra con Ucrania, en el abastecimiento de Alemania. Alemania ha tenido que reabrir otra vez sus centrales eléctricas de carbono. Porque la energía eólica no le da para tanto, la energía solar no funciona tan bien como se supone. Y la atómica tiene sus problemas. Exacto. Entonces ellos se han visto obligados a reabrir fábricas que estaban cerradas para producir luz con carbón. Pero entonces hemos pasado de un extremo al otro. Entonces yo creo que, no soy experto en el tema, evidentemente, pero me parece que ha habido un radicalismo excesivo para combatir este tipo de defectos o de males con tanta fuerza que está creando una reacción. Y esta es la reacción que está creando. Doctor, algo de eso ha dicho Milei ayer en su discurso en Davos. Él dijo algo así como esta ideología woke. Ya, vamos a hablar un poco de la ideología woke en el futuro, en breve, pero dijo algo así como esta ideología globalista lo que ha querido es irse al otro lado y no decir hay que dejarle un buen planeta para nuestros descendientes, sino enseñarle a los chicos incluso, el ser humano es un cáncer, es una maldad, es una enfermedad que hay que erradicar de la naturaleza. Bueno, yo creo que la ideología woke también ha habido excesos. O sea, hay que respetar a las personas por lo que son, por lo que sienten, por lo que ellos creen que son. O sea, yo creo que hay que respetar, por supuesto que sí, pero lo que no se puede hacer es exagerar. Es permitir, en ese sentido estoy de acuerdo yo un poco con Trump, en el sentido de que permitir pues que hombres que son mujeres ahora compitan con otras mujeres, por ejemplo, ¿no? en el deporte. Y que las masacren a golpes a las chicas. Exactamente, pues este tipo de excesos le han hecho daño a la propia teoría. O sea, inclusive yo creo, la teoría woke cree pues que si tú tienes a un moreno en tu fábrica y lo despides porque es ladrón, automáticamente te acusan que no lo has despedido porque es ladrón, sino porque eres racista. O sea, ese tipo de exageraciones se han producido. Y creo que la corrección me parece que es adecuada, totalmente adecuada. Al punto que se deja, a ver, hay supermercados en Estados Unidos que hoy tienen que quedarse impasibles mirando cómo llegan hordas de personas a robarle los artículos que están vendiendo, porque si los echan, los pueden acusar de racistas. Así es. Entonces yo creo que todo exceso se corrige después, y se corrige con otro exceso a veces. Ese es el problema. Doctor, los excesos se corrigen, y cuando se corrigen excesivamente también crean problemas.
Doctor, ¿qué opina usted sobre este asunto de la salida también de la OMS? Ligado con la decisión, además, de reincorporar a soldados que habían sido sacados de las Fuerzas Armadas porque se negaron a vacunarse. Yo creo que, bueno, esos son temas muy personales. Yo creo que las organizaciones están sobredimensionadas, burocratizadas, internacionalmente burocratizadas, y que la mente no dan fuego. La OMS fracasó con la pandemia, se equivocó con la pandemia y no castigó a los culpables, ni investigó, ni se profundizó, ni encontró soluciones adecuadas. Actuó tardíamente e equivocadamente al principio y después tardíamente. Entonces me parece que es una decisión personal. Estados Unidos sabiendo que se estaba equivocando. ¿Eh? Así es. No hizo absolutamente nada. Hasta ahora no sabemos cuál es el origen de la pandemia. Hay varias teorías, algunas más ciertas que otras. Más conspiranoicas otras. Así es. Pero la OMS no actuó bien, pero no actuó bien desde ese momento. Ahora que el señor Trump quiera castigarlas retirándose, bueno, me parece que está en su derecho. A ver, ahora, vayamos a profundizar por este... Pero mire acá lo que ha pasado en el Perú. En el Perú, las muertes se han producido, 250.000 personas muertas, 220.000 personas muertas, básicamente por falta de oxígeno en la pandemia. Y hay un decreto firmado por un médico, ministro de Salud, el señor Ugarte, que colocó un requisito insalvable para que los fabricantes de oxígeno en el Perú tengan que producir un oxígeno 99% puro, no un oxígeno medicinal. Cuando la OMS habla de 92.5. Bueno, eso hizo que 400 fábricas de oxígeno se eliminen en el Perú y queden solamente 2. Un oligopolio del oxígeno. Y cuando vino la pandemia, ese oligopolio no se dio abasto. Y mucha gente murió por falta de oxígeno. Y eso no se ha corregido en el Perú, no se ha castigado en el Perú. Y nadie... ¿Dónde está el Colegio de Médicos? Para que se opine. ¿Dónde están? Y además ese personaje se sigue paseando por todos los canales de televisión, opinando, cuando es un gran culpable de lo que ha pasado. Es verdad. Por darle lo que usted está diciendo el oligopolio a 2 empresas extranjeras del oxígeno, exigiéndole que produzcan, y eso pasa en la medicina en general en el Perú. Perdóneme, doctor, ¿en qué año se dio esa disposición? Eso se dio el último mes del gobierno de García, del segundo gobierno de García. Terrible, terrible. Y claro, heredamos eso y luego la pandemia nos entonces agarró, entonces no hay conciencia ciudadana de lo que se debe hacer y lo que se debe castigar, lo que se debe promocionar y lo que se debe eliminar. Entonces, yo creo que, le voy a decir una cosa. Por favor. ¿Cómo es posible que Trump, por ejemplo, se empiece a atacar mucho a la inmigración cuando Estados Unidos es un país de inmigrantes? El éxito de Estados Unidos es un país de inmigrantes, y ahí hablaba del jus sanguinis y del jus soliti, que lo está cambiando. Pues bien, el otro día encontré una entrevista de una persona muy caracterizada en Estados Unidos, latina, que decía: oiga, ¿usted por qué ha votado por Trump si Trump está votando a su familia, a sus descendientes que quieren estar en Estados Unidos? ¿Sabe qué contestó? Porque es un hombre fuerte y Estados Unidos necesita un gobierno fuerte. Bueno, eso es un poco la corriente de todo lo que estamos pidiendo en nuestros países, doctor. También, exacto. Volvemos a la fuerza después de haber estado en una etapa de indecisiones, de lasitud, de flexibilidad, sí, de tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en medio también de una mala costumbre que ya se había casi oficializado en Estados Unidos de viajar por turismo o por nacimiento, como le decían. Es decir, la gente cada vez más en masa iba a Estados Unidos con la facilidad, con las fronteras con huecos que habían y entrar era muy fácil. Las embarazadas de 9 meses llegaban, daban a luz y se regresaban, habiendo dado a luz. Entonces, eso también un hijo americano. O sea, eso también es una trampa, ¿no? Bueno, claro. Y otras que se casaban. Sí. Se pagaban a un señor para que se casen, no pasaban ni siquiera una luna de miel con él, simplemente le pagaban para que se casen, y eso le daba derecho a una nacionalidad. Bueno, esos abusos, han traído esta reacción, lamentablemente. Bueno, ¿no? pero tiene que haber alguna reacción a esas situaciones. Lógica, es una reacción que ha venido tardía, pero que ha llegado finalmente, ¿no? Entonces, deberíamos impedir deberían en Estados Unidos impedir que quienes vayan simplemente a parir a Estados Unidos lo hagan, me imagino. Bueno, ahora eso está cambiando, pues, porque si Trump triunfa, porque lo ha dado como un decreto, pero hay un juez que lo ha revertido o quiere revertirlo, pero lo que ya está cambiando Trump es lo siguiente, es lo que se llama el jus sanguinis y el jus soliti. El jus soliti es una doctrina americana. Tú naces en cualquier parte de América y eres americano, de cualquiera de los países de América. Sea cual sea tu origen.
africano, asiático, europeo, no interesa. Tú naces en el sitio, eres del sitio. En Europa no es así. En Europa tú naces en España, naces en Francia, naces en Italia, y si no tienes sangre o padres italianos o franceses o españoles, no eres de esa nacionalidad. Entonces eso le está cambiando Trump. Y claro, eso va a hacer que la gente que va a dar a luz solamente ya no va a ir a dar a luz porque vas a ver que no va a ser americano Pero que va a dar a luz en Estados Unidos. Es complicado eso, doctor, porque la composición, digamos, para usar el término racial en Europa es diferente de cómo está compuesto Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay de todo y siempre ha habido de todo. Exactamente. ¿Cómo además, haces para definirlo por la sangre? Si hay toda la sangre ahí. Así es. Bueno, ahora lo vas a... Bueno, pero así es. Lo vas a definir con los padres. ¿De dónde son los padres? Bueno. Ese es el tema. Bueno. Pero, claro, si esa teoría se aplicaba hace 50 años, Obama nunca hubiese sido americano. Y Marcos Rubio, que es su premier, tampoco, ¿no? Tampoco hubiese podido serlo, es verdad. A ver. A propósito de Marco Rubio, ha sido elegida subsecretaria de Marco Rubio, no secretaria de Estado, sino subsecretaria para Asuntos Latinoamericanos, creo que es así, la embajadora Lisa Kena, que era embajadora de Estados Unidos en el Perú hasta hace 6-8 meses. Sí, claro. Entonces es interesante que una persona que quiso mucho al Perú, que estuvo 3 años o 4 años trabajando en el Perú, que ayudó mucho la ayuda social que trajo ella, que esté ahora dentro de la autoridad americana, porque va a ser un contacto importante para el Perú. Y también es una especie de reconocimiento del Ejecutivo americano hacia ella, ¿no? Sí, porque claro, y hacia la labor que ha hecho. Significa que algo ha pasado acá. Sí, claro, la labor que ha hecho básicamente en el Perú. Pues. ¿Puede recordar un poco la chamba de ella entonces? Ella trabajó mucho para el gobierno americano, por supuesto que sí, venía a los países árabes, había sido allí comisionada, trabajó para el Departamento de Estado, etcétera, y fue nombrada, sin ser diplomática, siendo funcionaria de Estados Unidos, del gobierno americano, fue nombrada de embajadora. Vino embajadora y estuvo acá 4 años de embajadora. Y se paseó por todas partes. Se iba todos los días a bañar en la herradura. Invierno y verano. ¿Ah, sí? Invierno y verano. Agua dulce o la herradura. Está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, y viajó mucho por el Perú, llevando ayuda. En fin, una mujer extraordinaria. Ella ha sido nombrada de subsecretaria de Estado en este momento con Rubio, que va a ser el secretario de Estado, ¿no? Que es de origen cubano, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ella? Evidentemente la experiencia peruana para ella va a ser muy importante para ayudar un poco al gobierno americano en las relaciones que va a tener con el Perú. Estoy seguro que eso va a ser de gran ayuda para que el Perú no sufra las consecuencias del trumpismo, digamos, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, está aquí con nosotros, 10:26 en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM. Doctor, ¿qué le pareció Milei ayer en Davos? Ha hecho un discurso calladito, tranquilito, pero ha causado escozor. Yo diría, ¿por qué fue la señora Boluarte si nadie la escuchó? Y lo ha invitado a Trump para venir acá. Así, imagínate, ni lo ha visto. Mira, hay que saber dónde uno va, a qué fiesta va, quién te invita, cómo te van a recibir, qué atención vas a prestar o te van a prestar a ti. Solamente han habido 3 presidentes latinoamericanos en Davos. 3 presidentes. Milei, que ha ido a plantear su famoso programa económico y de reestructuración de la Argentina, que es algo que le interesa a todo el mundo porque es una cosa radical. Y que está funcionando, ¿eh? Y que parecería que está funcionando. Primero. Segundo, ha ido el presidente de Panamá para defender el canal. Y tercero, ha ido la señora Boluarte, que nadie sabe para qué está ahí. No se sabe si era ministra, si no era ministra, si era la secretaria de la presidencia. Nadie ha pasado totalmente desapercibida para decir 4 o 5 cosas como si estuviésemos viviendo en el país de las maravillas. Entonces yo no sé para qué fue. Creo que ha perdido el tiempo ahí, ella y el Perú, ¿no? Bueno, porque además ella cree que hablando de estabilidad y de tranquilidad va a traer inversiones. No. Las inversiones no se traen de esa manera. Se traen con propuestas concretas, con ayuda, con marco jurídico, con seguridad jurídica, con buenas leyes de inversión, con una justicia buena, oportuna, una fiscalía y con un Congreso de mayor nivel que no lo tenemos en este momento. Ella ha invitado a Donald Trump a sostener una reunión bilateral, destacando, a ver, como usted bien ha dicho, la estabilidad política, doctor, y también la ausencia de corrupción en el Perú. Bueno, eso es una broma, pues. Es una broma, pues. Ella cree que nadie, o sea, ella
cree que el Yo Perú... no quiero hablar mal de la señora, ni bien, No, simplemente es lo que ha pasado. pero ella cree que el Perú estamos en el siglo XIX, donde no había ni televisión, ni radio, ni celulares, ni computadoras, ni internet, no había nada. Entonces tú ibas y contabas lo que querías y aquí no pasaba nada, ¿no? En el siglo XIX también un señor MacGregor, por ejemplo, vendió Nicaragua en Europa, lo parcializó y todo el mundo se lo creyó porque no había ninguna comunicación, no había cómo demostrar que estaba mintiendo. O sea, ella cree que estamos en el siglo XIX, no es así. Todos, entras al internet, entras a Wikipedia, qué sé yo, entras a YouTube y te encuentras rápidamente con todo lo que pasa en el Perú. 6 asesinatos diarios, eso lo ves en un minuto, no tienes que ir a Davos para tratar de desmentirlo. ¿Qué opina usted de la chamba que ha hecho Santibáñez, por lo menos en el último año? El ministro del Interior, Bueno, Juan José Santibáñez. no, yo creo que nada. Ahora, el tema... Me dicen que la policía sí le tiene aprecio porque les ha subido los sueldos, ha hecho cosas bueno, por ellos. estoy viviendo en buena hora, pero no hay que subirle el sueldo solamente a la policía. Hay que subirle el sueldo y exigirle mayor eficiencia y honestidad. Y eso no se ha hecho. Tú le das todo lo que necesiten, pero le exiges también todo lo que sea necesario para que haga una buena labor. Y eso segundo no se ha hecho. Ahora, yo creo que Santibáñez, bueno, me parece que es un equilibrista, se mantiene no sé cómo, pero el tema no es solamente un ministro, ¿eh? El tema es mucho más que un ministro, es una organización que hay ahí, ¿no? Tú tienes que transformar ese ministerio. No puede haber un policía funcionario dentro del ministerio. Todos deben estar en la calle, en sus comisarías, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser un ministerio manejado por gente sin uniforme, profesionales. Administrativos todos ellos. Lejos de influencia de cualquier persona. Y las compras que se hagan también bajo ese sistema. Porque acá la corrupción en ese ministerio es por compras básicamente, y por eso que se compra cada día menos, porque los escándalos son mayores, y entonces se quieren evitar, y se deja de comprar, lo cual es absurdo. Y luego tiene que haber una reforma total en la policía. No es posible que tú tengas policías que no pueden ser trasladados a ninguna parte del Perú porque no tienen a dónde vivir y no se les pagan los viáticos. O sea, hay que crear las villas policiales. Cada ciudad importante... Antes había eso, ¿verdad? Por supuesto que sí. Antes el policía iba y tenía dónde vivir. Así es. Entonces, tú no puedes trasladar a un policía a Trujillo a combatir la delincuencia. ¿Y dónde se va a vivir? Si no le das nada. Y a un barrio que está lleno de delincuentes. A un barrio donde está de delincuentes. Se van a cohabitar con los delincuentes. Y se mimetiza con ellos. Y entonces al final no puede combatirlos. Porque son sus vecinos. Ese tipo de cosas tú tienes que fomentar a un policía que viva de alguna manera en una cápsula que le permita ver todo, pero no participar directamente en la corrupción, sino verla de fuera para poderla combatir después. Y no entrar con ella o cohabitar o convivir con ella. Hay una afirmación que hizo Santibáñez la semana pasada que a mí me causó sorpresa y también un poco de pena, ¿no? Ha dicho que la policía está desabastecida y ha dicho básicamente de armamento y de chalecos antibalas. Pero por supuesto que sí. Que lo diga el ministro del Interior es importante. Y Rochabús. ¿Cuántos Rochabús hay en el Perú? Creo que quedan 6 o 7. Lo que le decían el Pinochito, ¿verdad? Así es. O sea, uno ve los problemas que hay en el mundo entero, las convulsiones sociales o las huelgas o las protestas que hay en el mundo entero, y ve policía en cualquier parte del mundo, en Chile, no muy lejos, en Colombia, hasta en Argentina, en Brasil o en México o en Europa o en Estados Unidos, ya es una exageración, ves policías impecablemente uniformados y bien protegidos. Acá no. Acá el policía sale con lo que tiene y combate a la delincuencia y a las protestas con lo que tiene. Y al final sale perdiendo. Es más, doctor, manejamos o caminamos por la calle y vemos ya policías con diferentes chalecos antibalas, diferentes colores. Es decir, se los están comprando ellos. Así es. Porque la policía no les puede dar chalecos antibalas. Eso hay que revertirlo totalmente. Eso hay que cambiarlo. Y no se cambia solamente un ministro para eso, hay que hacer algo más que un ministro, ¿no? Tiene que haber un equipo de gente que reorganice todo. Y las escuelas policiales también. Casi no hay escuelas policiales y las pocas que hay son muy malas. Y corruptas. Entras y pagas exactamente, si tú tienes que postular y pagar, empezó mal. Y además,
irracionalidad. Yo el otro día fui a Cañete, que está a 120 kilómetros al sur de Lima, 130, y había 3 controles policiales. ¿Para qué? Para pedirte lo mismo. Tu revisión técnica, tu brevete, lo mismo. O sea, 3 en 100 metros, en 100 kilómetros, 120 kilómetros. O sea, yo me sentí que estaba en Gaza, o que estaba pues en el Líbano. Y lo están haciendo para ver que cae, ¿no? Si es diciembre, con mayor razón, por la Navidad. Entonces eso no se puede, o sea, hay una irracionalidad. Tú vas, las normas son irracionales. Tú vas al Jorge Chávez y te piden todo. Entonces, el hombre que está su carro pedido, no entra al Jorge Chávez, se queda afuera, pues. Sí, entonces es una policía estática, no es una policía que se moviliza. En toda parte del mundo hay policías que se movilizan. Acá no, acá su patrullero lo cuadran y espera que pasa y te paran. Ahora, creo que dentro de todo eso es un primer buen paso que, con todos los errores o defectos que se le pueden señalar a Santibáñez, es un buen paso que le haya subido en un 81% el sueldo a buena parte de la policía, ¿no? Se lo merecen, por supuesto que sí. Pero por otro lado, ¿dónde están los policías de baja por coimeros? No están. Claro, ya sería genial, ¿no? Lo hicieron en Colombia hace algunos años, o sea, le subieron el sueldo a la policía y a partir de ahí ya tienen la autoridad para decir, ok, tú, de baja. Y tiene que haber una diferenciación. El policía que está en una frontera, en un lugar inhóspito del Perú, que es muy grande, debe tener incentivos para trabajar ahí. Y no, acá los incentivos los dan el cargo. Todo el mundo quiere estar en la aduana o en el aeropuerto o en los controles o ser policía de tránsito. No es así. O sea, no hay investigación en el Perú. O sea, habría que estudiar la manera de volver a lo que era antes, la Policía Nacional y la Policía de Investigaciones. ¿Y la Guardia Civil también? Bueno, la Nacional sería la Guardia Civil, ¿no? Es decir, volver a la división que había antes de la policía. No los 3, pero sí por lo menos. Antes había 4 divisiones. Había sanidad de la policía, que funcionaba muy bien. ¿Para qué era? Para los hospitales. Okay. El hospital de policía hoy día es un desastre, está muy abandonado. Primero, un general de médico sanitario que manejaba la sanidad de la policía. De las 3 policías, una sola sanidad. Y funcionaba muy bien. Segundo, la Guardia Republicana, que lo que hacía era cuidar fronteras y cárceles y lugares públicos, nada más. Y dependía del ejército. O sea, ministerios, etcétera. Cárceles y lugares públicos, ministerios. ¿Dependía de quién, me dice? Del ejército. Ok. El general... Pero eran policías. Pero dependían del ejército, porque cuidaban fronteras. En tercer lugar, la Policía de Investigaciones, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, que era un cuerpo de investigación que se hace policía. Detectives, que eran inspectores. No necesariamente uniformados. Morales Bermúdez, no, es que no tenían por qué ser uniformados. Sí, claro. El error de ellos es que después, con Morales Bermúdez, quisieron uniformarse y al final tú veías a los PIPs desfilando en los desfiles 28 de julio uniformados. Tú decías, ¿para qué? Pero si son encubiertos. Sí, claro. Ahora son detectives. Son detectives. Ahora tú veías, entonces, porque el terrorismo se lo bajaban con mucha facilidad. Iban al desfile, ese está infiltrado, ese está en mi organización terrorista, es un camuflado, resulta que es policía porque está uniformado. O sea, los identificaban rápidamente. O sea, ellos se vendieron. Es decir, ¿cuándo aquí la KGB o la FBI o la CIA desfilan? ¿Cuándo han desfilado? Acá empezaron a desfilar por competir con las otras policías, que fue un error de ellos, un error fatal de ellos. Y después la Guardia Civil, que era hecha por Leguía en los años 20 a la usanza de la policía española, ¿no? Excepto el tricordio, que no lo usaban, ¿no? Era un gorro diferente, ¿no? Pero había 3 y funcionaban bastante bien. La pregunta es que hoy día se han unido, ¿funcionan mejor o peor que antes? Yo creo que no han mejorado. O sea, tú haces los cambios para mejorar, no para retroceder. Son 10:37, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM, estamos con Víctor Andrés García Belaúnde. Me gustaría profundizar en el tema de la policía, porque no sé si es un... Yo no soy experto en policía. No sé si es un buen primer paso, doctor, el cederle algunas prerrogativas a la hora de la investigación preliminar a la policía en contra de la Fiscalía, un poco para volver a este esquema anterior. Seguramente en algún momento no sé si me puede decir algo antes. No, bueno, yo ya también tengo mis propias dudas, ¿no? Porque antes la policía investigaba
y te arreglabas con la policía a veces para que no llegue nada al fiscal. Y hoy día el fiscal investiga y lo hace tarde, mal y nunca. Entonces yo no sé. O si no politizado. O si no politizado. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que hay que buscar como siempre, algo intermedio, ¿no? Que algunas cosas sí y otras no, ¿no? Pero de hecho la Fiscalía está totalmente desbordada. La Fiscalía, que dependía un poco del Poder Judicial, que ahora es independiente. O sea, el tema es el siguiente, que en los últimos 60, 80 años muchas instituciones han ido por la vía de independencia, ¿no? Por la autonomía, porque sus funciones lo requerían, porque ellos lo exageraban, ellos lo pedían, ellos lo exigían, y esa autonomía de las instituciones no ha ayudado, ha perjudicado, no las ha beneficiado, no ha hecho mejor a las instituciones, se los ha hecho peor. Entonces eso, a mi modo, hay que revisarlo. Última pregunta antes de pasar al tema de Vizcarra, y vamos a tener en breve 5 presidentes presos, todo indica, da la impresión de que va a ser así. Con la experiencia que tiene usted, doctor, ¿qué sabemos que sí ha funcionado en términos de instituciones en los últimos 60, 70 años y que ya nos dimos cuenta que no podemos volver a cometer? Mire, a ver, hay instituciones que han funcionado en el Perú, por suerte, ¿no? El BCR, el cuerpo diplomático, con su Torre defecto. Tagle. Sí, Torre Tagle. Quizás algunas entidades públicas, ¿no? Algunos bancos públicos. ¿El Banco de la Nación? El Banco de la Nación, sí. Y los bancos que fueron del Estado y que están privatizados y que fueron bien privatizados y que sí funcionaban cuando eran del Estado. Interbank y BBV, el Banco Continental. Ahora están mejor, es cierto, pero en esa época estaban bien y se vendieron en un buen momento. El otro banco del Estado cerró, el Banco Popular, y el Banco de Comercio, que se ha quedado a la mitad, que a mi modo de ver yo creo que habría que privatizarlo en parte, ¿no? El Banco de Comercio. Y las cajas de ahorros militares, que también todo esto fue manipulado en época de Montesinos y fue degradada en época de Montesinos y no se ha hecho ningún tipo de corrección. ¿Y qué no ha funcionado? Ya eso no funciona, ya lo aprendimos. No sé si Petroperú sería el primero. Bueno, Petroperú funcionaba bien hasta que se metió estos gobiernos pichiruchis y metieron a su gente. En época de, yo creo que un poco del APRA, ¿no? Humala, y bueno, y Castillo, por supuesto que sí, ¿no? Metió a un tal Jorge Chávez que hizo ser y pabilo de Petroperú. Petroperú es un desastre. Petroperú ha construido una refinería que nunca quiso construir, que ya la tiene y que aún no funciona al 100%, ¿no? Y que ha quebrado Petroperú. Hablando de Vizcarra, doctor, el Congreso busca inhabilitar a Vizcarra para aniquilar a sus enemigos políticos, es lo que le ha dicho. Se está empezando a victimizar. No. Él está ya aniquilado hace tiempo. ¿Cuál es la situación de Martín Vizcarra hoy para usted? Es un convicto. Es un convicto. Es un delincuente libre, que circula libremente por la ciudad. Es un mitómano, es un personaje nefasto, que siempre lo ha sido. Yo lo dije en febrero del 2016 a la gente de Kuczynski: no lleven a ese sujeto, que es lo peor que hay. Yo estuve ¿Y por qué sabía usted eso? Porque estuve en Moquegua y averigué de él. Algo que ellos no hicieron. ¿Qué sabía usted en ese momento que la gente por ejemplo, no quería saberlo, digamos? En Moquegua, que era coimero, ya lo decían allá, y había hecho una cosa increíble. Había destruido un hospital con 20 años de edificación para construir uno nuevo y no había construido nada. Estaba en cimientos. O sea, un ingeniero que destruye un hospital para no construir nada, o está loco o es un gran corrupto. El tiempo demostró que era un gran corrupto. Porque después salió todas las coimas que recibió para hacer el nuevo hospital, que hasta ahora no funciona al 100%. A ver, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, doctor, la semana pasada ya aprobó el informe final elaborado por varios congresistas, entre ellos el señor Héctor Ventura, que recomienda inhabilitarlo, que va a ser la tercera inhabilitación más. Esto es por el tema del golpe de Estado. Ahora, ¿deberían inhabilitarlo por el golpe de Estado? ¿Realmente hubo golpe de Estado? ¿O cómo fue esa situación? Yo creo que sí, a pesar de que no hay muchas normas, digamos, que se puedan usar contra él para esto, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo, políticamente hablando, que a cualquier personaje que quiera dar un golpe de Estado se le sancione rápidamente. ¿Por el precedente que se tiene que sentar?
Así es. Fujimori dio un golpe de Estado y nadie lo sancionó. El señor Velasco dio un golpe de Estado y nadie lo sancionó. El señor Odría dio un golpe de Estado el año 48 y nadie lo sancionó. Ahora, a Castillo sí se le ha sancionado. Y fue un Exacto. intento de golpe de Estado. Claro, porque fracasó. Pero si hubiese tenido éxito, ¿lo hubiesen sancionado? No lo sé. De repente que no. Es probable que no. Es probable que no. Entonces, o sea, tú no puedes sancionar el golpe de Estado frustrado, el golpe de Estado que fracasa, pero no sancionar el golpe de Estado que tiene éxito. Y eso no se puede aceptar. Yo creo que Fujimori debió ser condenado por el golpe de Estado, debió ser condenado de Vizcarra, que ahora parece que sí, y como lo está siendo condenado en este momento Castillo. Ahora, el señor Martín Vizcarra parece que se está victimizando diciendo que lo que existe aquí es un tema, doctor, dice él, absolutamente político, que lo que quieren hacer es sacarlo de carrera porque ven en él a un adversario que ciertamente podría ganar las elecciones. Todos lo dicen lo mismo. Todos los ladrones acusados de ladrón y de corrupción y ineficiencia dicen exactamente lo mismo. Aunque las encuestas, tanto de tirios como troyanos, a Vizcarra tiene una posición expectante. Bueno, tendrá pues un 10-15%, no sé si más. Quizá un poco menos, creo que Quizá llega al menos. 8. Bueno, al 8, bueno, pues siempre hay 8% de la población que no tiene idea de lo que es Vizcarra o no sabe con exactitud lo que ha hecho, ¿no? Así que es normal. No me parece mucho para hacer Vizcarra quien es, ¿no? Ok, sin embargo podría ir a prisión. Es bien probable, las paredes se le están estrechando cada vez más, se está quedando cada vez más solo. ¿Podría ir a prisión él? En unas breves semanas, doctor, Ollanta Humala y Nadine Heredia podrían ir a prisión. Sí, también, por supuesto que sí. Y con Castillo y con Toledo, que ya están en prisión, más PPK, que está en arresto domiciliario, y la señora Villarán, que está también... Vamos a tener otra vez un concierto de presidentes en Cana. Lamentablemente. Eso es una desgracia para el Perú, es una mala imagen para el Perú, pero por otro lado es una gran lección que aprender, ¿no? Y también es, en el fondo, un reconocimiento a que en el Perú no hay impunidad para los jefes de Estado corruptos. Eso es importante. Lo que usted está diciendo es importante. Es una tragedia que tengamos casi correlativamente los últimos presidentes todos en prisión. Sin embargo, también es muestra evidente de que en el Perú sí, o sea, a ver, que la termina pagando. Exactamente. O sea, eso de que acá no hay impunidad, no sé si... el problema del Perú es básicamente la impunidad. Hay mayor corrupción, ha crecido la corrupción porque ha crecido la impunidad. Entonces hay que combatir la corrupción evitando que haya impunidad. Ahora, pero en el caso de los presidentes no hay impunidad. O sea, no, bueno, hasta ahora, ¿no? Bueno, en el pasado sí. Hubo presidentes en el pasado que sí. Últimamente no, por suerte, porque hay otros resortes importantes que funcionan en democracia, como la libertad de prensa, y hay opositores que se han arriesgado a acusarlos, y por tanto esa impunidad de hace 50, 80 o 100 años hoy día ya no existe, por suerte. Chiquito, la última pregunta. Esta sí es de estudiante de historia. ¿Qué presidentes murieron en la impunidad en el Perú? Prado. ¿Prado cuál? Mariano Ignacio Prado. Okay. En la Guerra del Pacífico se fue, ya era ladrón, hizo unos negociados en su primer gobierno para comprar 2 barcos a 3 veces su valor en los Estados Unidos, 2 monitores en Mancocapac y Atahualpa, se fue y murió y está enterrado en el Presbítero Matías Maestro, en un gran mausoleo, y fue un presidente corrupto y desertor de la Guerra del Pacífico, además, ambas cosas. Esa es impunidad. Una cosa parecida sucedió en Bolivia con el presidente el presidente de Bolivia en ese momento. ¿De la guerra? De la guerra, sí, y que murió asesinado. Otro presidente peruano rápido, así que también murió en la impunidad que usted recuerde. Su hijo murió en la... No, el hijo no, nunca fue acusado de eso, ¿no? El hijo nunca fue acusado. Manuel Prado estamos hablando. De Manuel Prado Garteche, sí, ese no fue acusado de eso. Manuel Prado Garteche no fue acusado. Hablo de ¿qué otro? Echenique, en el siglo XIX también. El propio nieto o bisnieto, Bryce Echenique, dice que su abuelo era ladrón. Así que yo no estoy diciendo nada nuevo. Y también vivió de la impunidad, murió. Pero no, en realidad en el Perú no ha habido muchos presidentes ladrones. Ha habido muchos presidentes, pero por suerte, hasta hace poco, había pocos. Ahora últimamente han aparecido más. Doctor, muchas gracias.